Roma, año 39 de Cristo. Dentro de los muros de mármol del Palacio Imperial, llegaban jóvenes vestidas de blanco, creyendo que entraban a un mundo de privilegio. Nunca salían de la misma manera. Lo que sucedía detrás de esas puertas doradas no fue registrado en las historias oficiales. Fue enterrado, ocultado, borrado. Pero los fragmentos que sobrevivieron cuentan una historia tan perturbadora que incluso 2000 años después te pone la piel de gallina. Porque a veces la peor tortura no es lo que se le hace al cuerpo, es lo que se le hace a la mente. Y el emperador Calígula entendía esto mejor que nadie. La pregunta que todos hacen es, ¿qué les sucedió exactamente a esas chicas? Pero hay una pregunta más oscura que nadie quiere responder. ¿Por qué un imperio entero permaneció en silencio mientras sucedía? Y quizás la pregunta más inquietante de todas, ¿podría algo así suceder de nuevo? Cuando Calígula tomó el poder a los 24 años, Roma celebró. Después de años bajo el gobierno paranoico de Tiberio, el joven emperador parecía la salvación misma. Apuesto, carismático, descendiente de héroes. La gente coreaba su nombre en las calles. Los senadores alababan su sabiduría. Durante los primeros 100 días interpretó el papel perfectamente. Juegos públicos, perdones generosos, promesas de una edad dorada, pero dentro del palacio algo más estaba tomando forma. Un sistema tan calculado, tan metódico, que operaría como un reloj durante años sin que nadie se atreviera a detenerlo. Comenzó con las elecciones. Funcionarios imperiales viajaban por Roma y los territorios circundantes con una misión específica: encontrar chicas entre 13 y 16 años. Pero no buscaban talento o inteligencia. Estaban cazando tres cualidades: juventud, belleza y algo que las familias eran presionadas a probar: virginidad. En una sociedad donde el honor lo era todo, pocas familias se atrevían a rechazar cuando los hombres del emperador venían a llamar. La mayoría competía por la oportunidad, convencidas de que ser elegidas era una bendición divina. No tenían idea de que estaban entregando a sus hijas a una máquina diseñada para devorar la inocencia. Los funcionarios mantenían registros meticulosos. Anotaban color de cabello, forma de los ojos, temperamento, antecedentes familiares. Documentaban todo en tablillas de cera, reduciendo seres humanos a listas de inventario. Esto no era pasión o impulso. Esto era administración. Y eso es lo que lo hacía tan aterrador, porque los sistemas, a diferencia de los actos individuales de crueldad, pueden operar indefinidamente. Se vuelven normales, esperados, invisibles. Las chicas eran llevadas a una sección del palacio llamada el Jardín de Venus. El nombre mismo era una burla. No había flores allí, solo jaulas doradas disfrazadas de apartamentos de lujo. Las habitaciones eran impresionantes, cubiertas de sedas importadas, perfumadas con incienso árabe, iluminadas por lámparas de aceite que ardían día y noche. Para un extraño habría parecido el paraíso. Pero el paraíso no necesita puertas cerradas y guardias estacionados en cada salida. Esto es lo que las fuentes antiguas no te dicen directamente, pero lo que puedes reconstruir a partir de registros, médicos y relatos fragmentarios. Las chicas no fueron torturadas físicamente. No había cadenas, ni mazmorras, ni heridas visibles. Lo que Calígula creó fue mucho más sofisticado. Construyó una prisión psicológica donde los barrotes estaban hechos de incertidumbre y la tortura era esperar. Cada mañana, las chicas despertaban sin saber si serían convocadas. No había patrón, ninguna manera de predecir. Algunos días pasaban en un silencio inquietante. Otros días, una chica era llamada sin aviso, conducida por corredores que no reconocía, a habitaciones donde senadores y dignatarios extranjeros observaban mientras el emperador demostraba su poder absoluto, no a través de la violencia, sino a través de la humillación tan precisa que destrozaba la mente sin dejar una marca. La espera hacía algo a sus cerebros. Los médicos antiguos notaron síntomas que ahora reconoceríamos como ansiedad severa: respiración rápida, incapacidad para dormir, temblores, pérdida de apetito. Algunas chicas dejaron de hablar por completo, sus voces robadas por un ambiente donde las palabras no tenían poder. Otras desarrollaron lo que los médicos llamaban mentes errantes, episodios donde parecían presentes, pero su conciencia había huido a algún lugar muy lejano.
La mente humana, cuando está atrapada en una incertidumbre interminable, comienza a fracturarse. Es un mecanismo de supervivencia. Si no puedes escapar físicamente, escapas internamente. Pero el genio de Calígula, su verdadera innovación en crueldad, era el doble vínculo. Alternaba frialdad calculada con bondad repentina e inexplicable. Podía ignorar a una chica durante semanas, luego enviarle un regalo costoso. Podía humillarla públicamente una noche, luego solicitar su presencia en una cena privada la siguiente, hablándole con aparente calidez. Este latigazo emocional destruía cualquier sentido de realidad. Las mentes de las chicas, desesperadas por encontrar patrones, por predecir seguridad, comenzaban a interpretar sus raros momentos de benevolencia como afecto. Es el mismo mecanismo psicológico que crea apego en rehenes, en víctimas de abuso, en cualquiera atrapado en un sistema donde el abusador controla tanto el dolor como el alivio ocasional de él. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. Todo el palacio lo sabía. Sirvientes, guardias, músicos, cocineros, todos vieron a las chicas siendo conducidas por los corredores, escucharon los susurros, notaron las miradas vacías. Pero en Roma, el silencio no era solo una elección, era supervivencia. La guardia pretoriana, los soldados de élite jurados para proteger el imperio, se había convertido en ejecutores de la voluntad privada del emperador. Su comandante, un hombre llamado Macro, aseguraba su lealtad a través de oro y acceso al poder. Hablar contra Calígula era firmar tu propia sentencia de muerte. Los senadores no eran mejores. Estos eran hombres que habían conquistado la mitad del mundo, que debatían filosofía y derecho. Pero cuando Calígula los invitaba a sus banquetes y desfilaba a las chicas como prueba, viviente de su dominio, miraban hacia otro lado. Algunos probablemente se decían a sí mismos que las chicas estaban honradas, privilegiadas. Otros simplemente decidieron que su propia supervivencia importaba más que el sufrimiento de niñas que no conocían. Así es como persiste el abuso sistemático. No porque todos sean malvados, sino porque suficientes personas deciden que no es su problema. La ley romana no ofrecía protección. Las mujeres eran propiedad legal, primero de sus padres, luego de sus esposos. Cuando una chica entraba al servicio imperial, efectivamente se convertía en propiedad del emperador. No había magistrado al que pudiera apelar, ningún tribunal que escuchara su caso. El sistema no estaba roto, estaba funcionando exactamente como fue diseñado, protegiendo el poder a expensas de los impotentes. ¿Y las familias? Vivían en una pesadilla de negación. Cuando ocasionalmente se les permitía visitas, las chicas habían sido preparadas como actores antes de una actuación. Cabello perfecto, ropa impecable, instrucciones memorizadas sobre qué decir y cómo sonreír. Aseguraban a sus padres que todo era maravilloso, que el palacio era un lugar de honor, porque si no lo hacían, si mostraban incluso un destello de la verdad, las consecuencias después de que sus familias se fueran serían severas. No golpizas, eso dejaría evidencia. En su lugar, aislamiento, vigilancia, la eliminación de incluso los diminutos fragmentos de dignidad que habían logrado preservar. Algunos padres sospechaban. Hay una carta que sobrevivió, escrita por la esposa de un senador llamada Aelia sobre su sobrina. Describió una visita donde la chica sonreía pero sus ojos estaban vacíos, donde decía las palabras correctas pero sus manos temblaban incontrolablemente. Aelia escribió que era el rostro de alguien que respira pero ya no vive. Y sin embargo, incluso sabiendo esto, la familia no hizo nada, porque actuar era admitir la verdad. Y admitir la verdad significaba aceptar que no tenían poder para salvarla, así que eligieron la mentira, era más fácil de soportar. El mecanismo operó durante años. Nuevas chicas reemplazaban a las que se rompían completamente, a las que encontraban su propia salida a través de la única puerta que no podía cerrarse, la muerte. El palacio no reconocía estos incidentes. Nuevos nombres simplemente aparecían en las tablillas de cera, y la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. 24 de enero, año 41 d.C. En un corredor sombreado del palacio, varios oficiales pretorianos, liderados por un tribuno llamado Casio Querea, tomaron una decisión, no por justicia, no por las chicas,
sino porque Calígula los había humillado una vez más. Había ido demasiado lejos incluso para hombres que habían tolerado horrores. El emperador cayó bajo sus espadas en un pasillo donde las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre muros de mármol. Cuando la noticia se extendió por el palacio, algo sin precedentes sucedió. Caos. Los guardias huyeron de sus puestos. Puertas que habían estado cerradas durante años se abrieron de golpe. Y las chicas, enfrentadas con libertad repentina, no sabían cómo procesarla. Algunas corrieron inmediatamente, sus pies resonando por los corredores mientras huían hacia salidas que solo habían imaginado. Pero otras se sentaron inmóviles en sus habitaciones, incapaces de comprender que las órdenes habían cesado. El miedo las había condicionado tan completamente que la libertad no se sentía real. Se sentía como una trampa. El nuevo emperador, Claudio, heredó un problema sin buena solución. Reconocer lo que había sucedido significaba admitir que Roma había permitido abuso institucionalizado, así que eligió el camino del silencio. Las chicas fueron devueltas a sus familias discretamente, acompañadas de regalos, oro, telas finas. No generosidad. Dinero para comprar silencio. Una transacción para comprar silencio y borrar evidencia. Pero volver a casa no significaba volver a la vida. Las familias descubrieron que sus hijas eran extrañas. Algunas no podían soportar ser tocadas. Otras despertaban gritando de pesadillas que nunca terminaban. Muchas nunca hablaron sobre lo que sucedió, no porque lo hubieran olvidado, sino porque la herida era demasiado profunda para las palabras. En una sociedad que valoraba el honor y la discreción por encima de todo, no había espacio para su trauma, ningún lenguaje para su dolor. Los registros médicos de las siguientes décadas describen patrones que reconoceríamos hoy: ansiedad crónica, hipervigilancia, incapacidad para formar vínculos emocionales, episodios de apagón emocional completo. Las chicas que sobrevivieron al palacio de Calígula fueron perseguidas, no por lo que se le hizo a sus cuerpos, sino por lo que se le hizo a sus mentes. La prisión de la que habían escapado físicamente las siguió internamente, por el resto de sus vidas. Roma siguió adelante. Los historiadores debatieron si Calígula estaba loco o simplemente era despiadado. El imperio continuó sus conquistas, construyó sus monumentos, escribió sus historias. Pero en esas historias, las chicas eran notas al pie en el mejor de los casos, sombras sin nombre en una historia más grande sobre poder y política. Su sufrimiento fue considerado menos importante que la narrativa de la sucesión imperial. Sin embargo, fragmentos sobrevivieron, cartas escondidas en paredes de villas, testimonios susurrados a confidentes de confianza y registrados años después, observaciones médicas que documentaron las secuelas incluso cuando no podían nombrar la causa. Estas piezas, dispersas a través de siglos, cuentan una historia consistente. Una que es incómoda porque revela una verdad sobre el poder que trasciende tiempo y lugar. Calígula no inventó el sistema que explotó. Roma ya había construido una sociedad donde las mujeres eran propiedad, donde la juventud era moneda, donde el silencio era supervivencia. Simplemente reconoció el potencial de la máquina y lo llevó a su extremo más oscuro. Mostró hasta dónde podía llegar un sistema cuando nadie con poder se preocupaba por detenerlo. Y esa es la pregunta que debería perseguirnos. No solo lo que sucedió en ese palacio hace 2000 años, sino lo que está sucediendo ahora mismo en lugares donde el poder opera sin responsabilidad, donde las víctimas no tienen voz, donde los espectadores eligen la conveniencia sobre el coraje. Los mecanismos cambian, la tecnología evoluciona, pero las dinámicas fundamentales, la psicología del abuso, la arquitectura del silencio institucional, permanecen notablemente similares. Las chicas del Jardín de Venus fueron borradas de la historia oficial. Sus nombres fueron eliminados de los registros. Sus historias fueron enterradas bajo capas de propaganda imperial y amnesia colectiva. Pero en los fragmentos que sobrevivieron, en las notas médicas y cartas escondidas y testimonios susurrados, su verdad persiste. No como una reliquia de crueldad antigua, sino como una advertencia que resuena a través del tiempo. Porque la peor tortura no siempre es física. A veces es la destrucción sistemática de la esperanza, la ruptura calculada del espíritu humano, la transformación de una persona
en algo que respira pero ya no vive. Y a veces las personas que permiten tales sistemas no son monstruos, son individuos ordinarios que decidieron que su comodidad importaba más que el sufrimiento de otra persona. Eso es lo que hizo el palacio de Calígula tan devastador. No que un hombre fuera cruel, sino que una civilización entera lo permitió. Cada sirviente que miró hacia otro lado, cada guardia que siguió órdenes, cada senador que permaneció en silencio, cada familia que eligió la negación sobre la verdad. Construyeron la máquina juntos, pieza por pieza, elección por elección, silencio por silencio. El palacio aún está en pie. Parcialmente sus ruinas una atracción turística donde los visitantes se maravillan con la ingeniería antigua. Pero las ruinas reales no están hechas de piedra. Están escritas en las vidas de esas chicas, en el trauma que las siguió hasta sus últimos días, en el silencio que enterró sus historias durante 2 milenios. Si fueras uno de esos senadores, viendo al emperador desfilar chicas rotas como trofeos de poder, ¿habrías hablado? ¿Habrías actuado? ¿O te habrías dicho a ti mismo que no era tu problema, que la supervivencia requería silencio, que una voz no podía cambiar nada? Sé honesto contigo mismo. Luego pregunta, ¿qué harías hoy, ahora mismo, si presenciaras injusticia pero hablar tuviera un costo? Porque esa es la pregunta que importa. No lo que sucedió en Roma, sino lo que sucede después.